¿Cómo están? En este video vamos a nosotros resolver este ejercicio. Y bueno, para eso fíjense que tenemos este enunciado. Inicialmente se está hablando de un triángulo ABC. No sabemos qué tipo de triángulo es, entonces de manera intencional voy a dibujar un triángulo escaleno porque pues este triángulo no tiene ninguna relación de lados y ángulos, ¿ya? Ahí tenemos, entonces estoy dibujando un triángulo ABC según el enunciado y conforme voy haciendo la lectura, pues no me dicen nada sobre el triángulo ABC, qué tipo de triángulo es por eso que lo acabo de dibujar de manera intencional escaleno. Ahora, aquí hay un dato importante, dice el ángulo C menos el ángulo A es igual a 30 grados. Pues eso significa algo, ¿no? Aquí vamos a anotar. Si esa resta es 30 grados, significa que el ángulo C es mayor que el ángulo A. ¿No? Eso se entiende por esa resta. Ahora, a ver, en mi dibujo tengo que ver si es que el ángulo C es más grande que el ángulo A. Fíjense que no. Entonces voy a tener que cambiar. Seguramente si ustedes están en su cuadernito, pues van a tener que borrar para que parezca, ¿no? Visualmente que sí, ¿no? El ángulo C es más grande que el ángulo en A. ¿Ya? Ahora sí, ¿no? Bien, ¿qué más dice acá? Dice, se traza la bisectriz interior BD. Pues acá vamos a hacer este trazo, voy a dibujar la bisectriz desde el vértice B, por este lado. Ahí tenemos, ahí está, ¿no? Esa es la bisectriz BD. Y pues como ahí hay una bisectriz, ya podemos hacer acá algunos bautizos, ¿no? Que se llame, no sé, tita y tita, estos ángulos, o cualquier otro símbolo que ustedes quieran denominar, ya cualquier otro símbolo al final. A ver, ¿qué más dice acá? Dice, y por el punto C, por este punto de acá C, se traza una paralela a ella. Pues ¿a quién? O sea, ¿de quién se está hablando? A ver, después del punto dice, se traza la bisectriz interior BD, y por el punto C una paralela a ella, pues obviamente a la bisectriz BD. Entonces voy a dibujar una recta paralela desde el punto C a la bisectriz BD. Fíjense, a ver, voy a trazar por acá. Ahí tenemos, ¿no? Esta recta de color plomito que estoy dibujando va a ser la paralela. ¿Y qué cosa más dice el enunciado? Dice, y además dice acá, cortándose, encontrándose con la prolongación de AB en el punto E. A ver, aquí está el lado AB, es este de acá. Entonces vamos a prolongarlo. Si lo prolongo para abajo, fíjense, si prolongo AB para abajo, imposible que se encuentre la prolongación de AB con esta paralela de color plomito. Pero si la prolongo para arriba, aquí podemos ver, a ver, por este lado, ahí está. Y bueno, también voy a tener que esta paralela prolongarla. Ahí tiene, ¿no? Tal vez por este ladito, ahí está. Fíjense que ahora sí, ¿no? Ahora sí, tenemos ahí, voy a un poquito mover esta recta de plomito para que sí parezca que son paralelas, ¿ya? Ahí tenemos, ¿no? El punto de encuentro de estos dos, de la prolongación de AB y de la paralela de plomo, se llama E, según el enunciado. Entonces nos pide aquí calcular el ángulo ACE, ¿no? Nos pide acá calcular cuánto mide el ángulo ACE. Bueno, aquí ya vamos a ver quién es el ángulo ACE. Es este ángulo que ahorita lo voy a pintar con una curvita de color rosada. A ver, me refiero a este ángulo de acá. El ángulo ACE es este de acá. Este que acabo de pintar con esa curva de color rosadito. Pero ese ángulo ACE está formado por dos ángulos, ¿no? Entonces voy a pintar ahí a uno de esos ángulos, que justamente es uno de los partes del lato que me dan, que es el ángulo del vértice en C, este que estoy pintando de color rojito. ¿Ya? Ese ángulo le voy a llamar, no sé, le podemos llamar, si quieren, alfa, ¿ya? Que se llame alfa, el ángulo de color rojito. A ver, por este lado lo vamos a rellenar. Ahí está. Entonces ese ángulo de color rojito es alfa. Esta parte de acá, a ver, lo vamos a estirar. Quiero mover este ángulo de acá para que se pueda notar. Ahí está. Ese es el ángulo que hay que hallar, ¿no? El ángulo que acabo de pintar con la curva rosada. Y el ángulo de rojito, o el ángulo de rojo más bien, es el ángulo alfa que estamos llamando. Y también acá voy a aprovechar de pintar a ver de otro color por esta parte de aquí al ángulo en C, que también es el dato que nos dan, el ángulo en A y el ángulo en C. Este de acá. Ese que acabo de pintar de color celeste es el ángulo en A más bien, ¿no?
Y el ángulo en C es el que acabo de pintar de color rojo. Entonces aquí vamos a decir este ángulo, le vamos a llamar, no sabemos quién es, le vamos a llamar beta. Y bueno, el primer dato que nos dan, aquí vamos a decir 1, es que el ángulo en C, que es alfa, menos el ángulo del vértice A, que le hemos llamado beta, es igual a 30 grados, ¿no? Ese es el primer dato que nos dan. Después tenemos la bisectriz, ¿no? Acá, BD, y tenemos la paralela, aquí también vamos a anotar. Tenemos ahí la paralela CE, ¿no? En este caso CE es paralela con BD, con la bisectriz BD, ¿ya? Ahora, quiero que se fijen lo siguiente, voy a prolongar la bisectriz BD, a ver, por esta parte de acá. Quiero que ustedes vean lo siguiente, voy a prolongar BD, ahí está. Y pues uno de los ángulos tita, que ahorita lo voy a pintar de color amarillo, me refiero a este ángulo tita que, a ver, un momento, aquí vamos a cambiar el trazo. Ahora sí, me refiero, quiero que se fijen este ángulo que estoy pintando ahorita, este ángulo tita, es el mismo que ahorita lo voy a pintar acá. Es ese mismo, porque son opuestos por el vértice. Este ángulo tita que lo ven acá es el mismo que este otro ángulo tita. Entonces, ¿por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice. Ya, ahí está. Bueno, ahora chicos, chicas, yo necesito que visualicen, voy a pintar de otro color, a ver que sea, necesito que visualicen las dos paralelas que les voy a mostrar, que son el dato, ¿no? BD y CE, pero quiero que visualicen de la siguiente forma. A ver, voy a cambiar el trazo. Ahí está. Estas dos paralelas, BD y CE. Ya. BD y CE. Y la transversal, esta transversal de acá. Quiero que solamente se enfoquen en esas dos paralelas y la transversal BE. ¿Listo? Solamente en esas. ¿Por qué? Porque ahí tenemos dos ángulos alternos internos, es decir, este de acá abajo, ¿no? Es alterno interno. Este que acabo de pintar de amarillo es alterno interno como este de acá. Entonces también mide tita, ¿no? Ese ángulo de ahí también es tita. ¿Ya? Entre las dos paralelas BDCE y la transversal BE. Para no estar tanto hablando de trabalenguas BECE y demás, solamente fíjense estas dos paralelas de café y la transversal que acabo de pintar también de color café. Entonces, esos dos ángulos de acá, este tita y este tita, son alternos internos, entonces miden lo mismo, ¿ya? Ahora voy a borrar estas líneas que acabo de hacer, a ver si es que no borro otra cosa. Por acá también, ahí. Bueno, ahora también quiero que veamos lo siguiente, a ver, por esta parte de acá. El otro ángulo tita, a ver, lo voy a hacer un tantito más delgadito esto, ahora sí. Este otro ángulo tita, que también obviamente lo voy a pintar de amarillo, ¿no? Porque son ángulos iguales como el de arriba, ¿ya? Este otro ángulo tita chiquitito que acabo de pintar de amarillo. Pues ahora, chicos, chicas, necesito que ustedes observen las siguientes paralelas, ¿no? Que son las mismas que hace rato ya dibujé. La paralela, a ver, aquí está un poquito chueco. Ahora sí creo. Aquí está esta paralela BD, esta recta BD. Bueno, ahí es un poco chueco, pero me refiero a esa. Y la paralela, la recta CE, ¿no? Que pasa por CY. Esas dos paralelas y esta secante de acá. Ahí tienen, ¿no? Esas dos paralelas y esta secante. Entonces, ¿por qué les he pedido que ustedes identifiquen esas dos paralelas y esta secante? Porque ahora quiero que se fijen este segundo ángulo tita chiquito que lo pinte de amarillo, que es el mismo. Mide lo mismo que este otro ángulo tita que también lo voy a pintar de amarillo, ¿no? Ahí está. Porque también son alternos internos, ¿no? Son alternos internos entre las dos paralelas de café y la secante de café, ¿no? Son alternos internos, ¿ya? Bueno, entonces con eso voy a borrar ahora estas paralelas que simplemente para el dibujo me permiten visualizar mejor. Bueno, ahí está entonces, a ver, por acá vamos a ampliar un poquito esto para que se pueda llenar mejor en el dibujito. Ahora sí. Bueno, a ver chicos, chicas, hasta ahí creo que va a ser suficiente. Ahora aquí vamos a decir tercera idea para poder resolver esto, porque se nos pide calcular. A ver, aquí vamos a anotar en un costadito. Se nos pide calcular el ángulo ACE, ¿no? Aquí vamos a poner, se nos pide hallar el ángulo
El ángulo ACE. El ángulo ACE está formado por el de rojo y el de amarillo. Estos de acá, que serían alfa más tita. Alfa más tita. Entonces, lo que tenemos que hallar nosotros es cuánto es alfa más tita. Y bueno, quiero que se fijen ahora el triángulo. Bueno, ahí se pueden aplicar varias cosas. Quiero que vayamos al triángulo ABC. En el triángulo de vértices ABC, se cumple que la suma de sus tres ángulos interiores es 180, es decir, beta. Beta más, aquí vamos a anotar beta, más este ángulo de acá, que es 2 tita, más el ángulo de rojo, que es alfa, es igual a 180, ¿no? En el triángulo que acabo de pintar de color, bueno, en el triángulo ABC. Ahora, fíjense que hace ratito tenemos un dato. Tenemos el dato de que alfa menos beta es igual a 30, ¿no? Tenemos ese dato. Eso es el dato anterior, el dato que nos dan. Ya, ese es el dato que nos dan. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Fíjense que lo que nosotros necesitamos son alfa y tita. Y de estas dos relaciones, pues si las sumamos, les cuento que si sumamos estas dos relaciones, a ver, por acá voy a cambiar el color, sumando y restando estas dos relaciones, estas dos ecuaciones, si quieren llamar así, fíjense que beta se cancela, ¿no? Beta menos beta, chao, se cancela. ¿Qué nos va a quedar? Aquí nos va a quedar 2 tita más, fíjense, alfa más alfa es 2 alfa. Eso es igual a 180 más 30, pues es 210 grados, ¿no? Y si le sacamos la mitad a todo, tendríamos que tita más alfa es igual a la mitad de 210, que es 105 grados. Pero ¿quién es tita más alfa? En este caso, tita más alfa, fíjense que es el ángulo que nos piden, el ángulo ACE, el de rojo y el de amarillo. Y vamos a decir el ángulo ACE, en este caso, es 105 grados. Qué bonito este ejercicio. Quiero que acá lo vamos a resaltar, porque observen ustedes que el ángulo que se nos está pidiendo, el ángulo ACE, está formado por tita y por alfa.